En 1823, Estados Unidos creó una de las doctrinas políticas más influyentes de nuestra realidad, la doctrina Monroe. Hoy en Contranarrativas vamos a ver realmente si después de 200 años esa doctrina ha dejado de existir o simplemente cambió de forma. Es raro pensar que la idea de doctrina Monroe surge como una intención, y así lo justificaba Estados Unidos, de proteger las emergentes democracias latinoamericanas del sur global, protegerlas del imperialismo y colonialismo europeo. En 1823 piensan que muchos de estos países son relativamente jóvenes, son muy débiles obviamente, estaban rompiendo sus vínculos coloniales, todavía vivían en modelos incipientes de lo que sería una democracia funcional. Entonces el hermano mayor de América, el que ahora acaba de cumplir 250 años de edad, muy joven a sus 50 años de fundación, decide crear esta política pública como una forma de crear soberanía suficiente para el continente para protegerlos de Europa. Y claro, la idea detrás de la doctrina Monroe es esta frase muy famosa, América para los americanos. Y por supuesto, América para los americanos tiene dos lecturas. Tiene una lectura estadounidense y una lectura latinoamericana. Latinoamericano pensado en un sentido romántico como América como continente para los americanos como continente, y pensar en un bloque geopolítico americano continental que protegería a estos países jóvenes, emancipados de las épocas de las colonias, del saqueo que se vivió en cierta forma de la colonia, para que pudieran desarrollarse de manera autónoma, ¿no? Tener la suficiente estabilidad y protección para desarrollarse como democracias funcionales. Pero también está la lectura estadounidense. La lectura estadounidense era América para los americanos, América como continente para los americanos como país, como la República de los Estados Unidos de América. Y ahora lo que nos tenemos que preguntar, que me parece realmente interesante, porque claramente lo que entendimos de la doctrina Monroe es que la lectura estadounidense era la lectura real. La lectura ideológica era la lectura latinoamericana. La pregunta que nos tenemos que hacer en Contranarrativas es si la doctrina Monroe desapareció o continúa vigente. Y para eso hay que investigar una serie de cosas. Durante el siglo XIX, principalmente, se hablaba de cómo un imperio entra en decadencia cuando deja de expandirse territorialmente. Entonces hablábamos de un siglo de muchas conquistas, guerras territoriales, conflictos por fronteras, construcción de barreras, impedir el flujo de personas, ¿no? Muchas de estas expansiones imperiales y territoriales se justificaban a través de acciones militares, anexar territorios, ¿no? Luchas por soberanía, por la autodeterminación de los pueblos, pero realmente este lenguaje terminó. O sea, yo creo que a partir del siglo XX, el discurso sobre qué es lo que determina el poder de un imperio o la autopoiesis de un imperio ya no son solo las guerras territoriales. Y es verdad que seguimos viendo muchas guerras territoriales, pero por lo menos en América Latina creo que ya no es así. O sea, no vemos que Estados Unidos esté directamente tratando de, como lo hizo contra México, anexar California, Arizona, Texas y muchos de los territorios que eran del norte de México y pasaron a ser parte del sur de Estados Unidos, sino que hoy el poder se ejerce de una manera distinta. Y obviamente digo, para esto es importante pensar en la diferencia entre Foucault y Deleuze. Foucault hablaba de las sociedades disciplinarias como un mecanismo de controlar el espacio y lugar de las personas. O sea, era una lógica del dominio a través de lo físico, que está muy vinculado al cómo en el siglo XIX todavía el poder de los países, de los estados y de los imperios se determinaba por su expansión territorial. Pero en el siglo XX, creo que la explicación de Gilles Deleuze es mejor que la de Foucault. Deleuze habla sobre las sociedades del control, no sobre sociedades disciplinarias. El acceso y el poder ya no está solo en el dominio de los espacios físicos y del territorio, sino en los mecanismos sutiles que controlan los aspectos fundamentales de la vida política. ¿A qué me refiero? El sistema financiero, las cadenas de suministro, la inteligencia artificial, la información digital, las infraestructuras tecnológicas, las sanciones económicas. Esas son realmente las arenas donde se determina el poderío político. Entonces, pareciera ser que del siglo XIX al siglo XX, lo que determinaba cuando un imperio estaba en etapa de expansión, o sea, un movimiento histórico hacia el desarrollo de su poderío, se medía a niveles más físicos, más tangibles, por no decirles físicos, porque creo que todo es físico de alguna manera, ¿no? Pero tangibles en el sentido territorial. Y ahora, en el siglo XX,
ya no es tan importante. Ya no se trata tanto de decir voy a dominarte el territorio y te voy a robar un pedazo de tu país y voy a poner tanques para hacer un movimiento de mi frontera. Hoy la doctrina Monroe se juega en campos más intangibles, más efímeros, como lo digital, el uso de los mercados y la instrumentalización de la lógica del capital para así depredar a los países del sur global. Hoy la doctrina Monroe perpetuó de alguna forma el colonialismo en un tipo de expropiación financiera. Entonces ahora lo que tenemos que pensar es, durante la Guerra Fría principalmente se instrumentalizó, por ejemplo, el miedo a la expansión del comunismo, a los países antiimperialistas, y se utilizó todo esto para justificar muchas intervenciones extranjeras, ¿no? ¿Se acuerdan? Digo, Estados Unidos lleva haciendo golpes de Estado en América desde hace 200 años. Usted no tiene nada nuevo. Creo que son como 75 en total en la historia solo en nuestro continente. Y hoy sigue sucediendo, pero las justificaciones han cambiado. La manera en cómo ellos hacen injerencia política tiene nuevos mecanismos. Las excusas que usan para hacer injerencia política tienen nuevas formas, pero continúan haciendo injerencia política para ejercer su poderío sobre el continente. Esto es lo central. Creo que para que nosotros podamos responder la pregunta si la doctrina Monroe dejó de existir o simplemente le pudiéramos llamar doctrina Monroe 2.0, lo interesante no sería ver si sus métodos son el mismo o si sus justificaciones son la misma, sino que su objetivo es el mismo. El objetivo es mantener la frase central América para los americanos, pero entendiendo América como continente y americanos como Estados Unidos de América. Hoy en día, la principal excusa que tiene Estados Unidos para ejercer la doctrina Monroe en América Latina es BRICS. El crecimiento de China como una potencia internacional, como un país, un imperio floreciente y sobre todo como un modelo alternativo a la democracia burguesa avanzada occidental de Estados Unidos, y también al éxito que ha tenido Rusia como modelo alternativo a este nuevo mundo multipolar. BRICS al final representa a Brasil, Rusia, India y China, pero más allá de esos países representa una aspiración a un mundo multipolar, a un mundo que no esté centralizado y no esté policiado por lo que Estados Unidos determine como correcto o incorrecto. Y hoy la existencia de BRICS es probablemente el motivador principal que Estados Unidos usa para continuar ejerciendo su doctrina Monroe 2.0. Y obviamente hoy los campos de batalla en donde se luchan estas guerras es, por ejemplo, en el caso de Brasil, la prohibición de PIX como un modelo alternativo a los métodos de pago de Visa y Mastercard, el cobre, la propia biodiversidad, el acceso a los cuerpos de agua, las rutas marítimas que supuestamente son lo más importante del próximo siglo, que dicen que el próximo siglo va a ser un siglo naval, definitivamente el acceso a los energéticos, no solo el petróleo, sino la infraestructura energética en general, la producción alimentaria hasta cierto punto también, la exportación de granos, de fertilizante, que son cosas centrales para el funcionamiento de las sociedades políticas modernas. Y en ese sentido, Estados Unidos ya no necesita las antiguas intervenciones militares tradicionales que iban y bombardeaban, sino que pueden hacer fácilmente revoluciones de colores. Pueden fondear, y aparte el tema revolución de color creo que le deberíamos dedicar un capítulo también, porque esto siempre lo han hecho. Lo hicieron en Ucrania en 2014, lo hicieron en Brasil, lo han hecho en México, lo hicieron en Perú, lo hicieron en Chile, lo hicieron en Argentina. O sea, todos estos países que han sido víctimas de revoluciones de colores son víctimas de la doctrina Monroe, de la continuación de la doctrina Monroe. Cuando hablamos de la doctrina Monroe, no hablamos de un documento oficial. O sea, hoy la doctrina Monroe no está cristalizada de ninguna forma en un documento oficial. Pero obviamente hay actores políticos que incorporan de una forma muy evidente los aspectos de la doctrina Monroe. Creo que mucha de la gente que está alrededor de Trump hoy, personas como Marco Rubio, Pete Hegseth, incorporan este aspecto americanista, ¿no? De América para los americanos. Y a final de cuentas, el problema que tenemos al final es que muchas de estas conversaciones se dan en su territorio. Si ya definimos que las arenas principales donde se juega el juego de la doctrina Monroe ya no son territoriales tradicionales, sino que son efímeras en un sentido moderno, las redes sociales, las plataformas digitales, Big Data, inteligencia artificial, las plataformas de comunicación. Es importante que no olvidemos que todos estos medios en donde tenemos estas discusiones, de hecho incluso donde tú estás viendo este video, es una empresa privada y además probablemente es una empresa privada americana. Entonces, ¿qué tanta libertad tenemos? Recuerden que el objetivo principal de la creación de la doctrina Monroe era la protección de las nuevas democracias en contra de la injerencia extranjera europea. Y hoy estamos teniendo una discusión sobre la existencia o no, la continuidad o no de la doctrina Monroe 2.0 en una plataforma privada, cuyo propietario está en Estados Unidos. Ahora, ¿ellos lo hacen realmente para proteger nuestra soberanía?
para darnos un espacio para una discusión legítima, libre, sobre lo que queremos hacer como pueblos autodeterminados, o inclusive el lugar donde tenemos estas conversaciones, en un sentido muy deluciano, sobre las sociedades del control, está precondicionado. Y nuestro discurso y nuestra capacidad incluso de pensar nuestra condición de soberanía ya viene limitado por dónde estamos teniendo estas discusiones. Yo creo que al final de cuentas es importante traer esto a colación de nuevo, porque tenemos que pensar quién controla las redes sociales. ¿Quién fabrica los chips? Hoy en día microconductores, chips, tarjetas de video inclusive, son fabricados por empresas estadounidenses. ¿Quién administra los sistemas financieros? ¿Por qué no permiten que Brasil tenga un sistema financiero alternativo? ¿Por qué no permiten que el comercio internacional se haga en monedas propias, en monedas locales, de la gente que está comerciando? ¿Por qué todavía estamos condicionados por el SWIFT? Ahí es donde se juega hoy el campo de batalla. ¿Quién diseña las plataformas de comunicación donde expresamos nuestras opiniones? ¿Quién establece los estándares tecnológicos? ¿Quién pone los límites sobre el desarrollo de la inteligencia artificial? Ese es el campo actual donde tenemos que nosotros pensar en contra de la antigua definición de la doctrina Monroe y pensar una nueva definición para la doctrina Monroe 2.0.